Eh, Vamos a ir viendo por partes. El segundo punto son las propiedades físicas, el tercero las propiedades químicas, que entran ahí también en ese examen. Como primer punto tenemos que tener un concepto básico claro, para entender qué es un carbohidrato. Los carbohidratos no son más que moléculas orgánicas que tienen en su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Ahora, estos carbohidratos pueden tener grupos funcionales, o también se le dice funciones, aldehídos y cetonas, y varias funciones alcohólicas. ¿A qué me refiero cuando digo varias funciones alcohólicas? Enseguida les voy a mostrar el ejemplo. Se subdividen en dos grandes familias, que son las aldosas y las cetosas. Aldosas, ¿por qué? Porque tienen grupo aldehído. ¿Cómo son el grupo aldehído? ¿Cómo yo lo reconozco? Como el CHO, ¿no es verdad? O algunos lo hacen de forma desglosada. El carbono unido por dos enlaces al oxígeno y el carbono tiene un hidrógeno. Con la doctora Nidia lo hacen de esa manera, ¿sí? Ahora, en las cetosas, ¿por qué son cetosas? Porque tienen grupo cetona como grupo funcional principal en la cadena. En esta parte, han escuchado quizás algunos sobre la palabrita que dice, ¿no? El carbono numérico. El carbono numérico dentro de las aldosas, es decir, el carbono numérico se refiere al grupo funcional principal que está en la cadena. En las aldosas, el grupo aldehído está en el carbono 1. En la cetosa, el grupo funcional cetona está en la posición número 2. A esto nosotros llamamos carbono numérico, ¿sí? Ejemplo de acá, de esta parte, cuando yo les digo, tienen funciones aldehído o cetona y varias funciones alcohólicas. Por ejemplo, en esta parte de aquí, me voy a saltar un poquito, tenemos la glucosa, ¿ya? Que proviene de la familia de las aldosas. Tiene como grupo funcional principal al aldehído. Pero también vemos nosotros que en la cadena tienen varios grupos OH. 1, 2, 3, 4, 5. Tienen varios. Por eso dice la teoría. Pueden ser funciones aldehído o cetonas y varias funciones alcohólicas, ¿ya? Pero principalmente los, los carbohidratos se subdividen en estas dos familias. Uno porque tiene grupo aldehído, el otro porque tiene grupo cetona, ¿ya? Es muy importante que nosotros sepamos las funciones, qué función tienen. Principalmente, esto quizás le puede preguntar en su examen, ¿cuál es la biomolécula que por excelencia me aporta energía? Son los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son biomoléculas o son sustancias, digámoslo, ¿ya? Los carbohidratos son sustancias que al ingerir se degradan rápidamente y nos aportan energía. En cambio, los lípidos, claro, nos aportan energía, quizás no, mucho más, pero la diferencia es que demora más para poder darme energía. Entonces, las proteínas también aún más. Entonces, en primer lugar, el que está con la función energética por excelencia son los carbohidratos. ¿Por qué? Porque se degrada rápido y me aporta energía. Ejemplo de una función energética pueden ser la glucosa. ¿Por qué pongo la glucosa? Porque por lo general los carbohidratos que están en la naturaleza están compuestos por glucosa, ¿sí? Ya sean disacáridos, polisacáridos, ¿no es verdad? Están conformados por glucosa. Eh, ¿Dónde la encontramos la glucosa? En la papa, en la yuca, en los frutos maduros. Las frutas maduritas, esas dulces que ingerimos día a día, tienen carbohidratos, por eso que son dulces, ¿ya? Entonces, también han escuchado ya, hasta acá nomás quedamos de lo que es la energética. Me estaba ya desviando a metabolismo. En la reserva, aquí nosotros en biomoléculas, ¿me escuchan bien, chicos, no? Sí, ahorita. Ya. Quedó, Quiero, sí. re- quiero recalcar esto. Para muchos quizás es complicado lo que es biomolécula, ¿no es verdad? Pero es muy importante para una materia de más adelante y para futuras más también. Es muy importante. Biomoléculas no es más que nosotros vamos a conocer al alimento, ¿ya? O sea, ya lo conocemos como papas, asaditos, hamburguesas, pollo, pero ahora ya lo estamos conociendo orgánicamente, químicamente, mejor dicho, ¿sí? Estamos conociéndolo a qué clase de biomolécula corresponde. Uno corresponde a lo que es carbohidrato, donde lo encuentro en las papas, en las yucas, por ejemplo, ¿ya?
y su función y su clasificación. Solamente vemos nosotros eso en lo que es en biomolécula. Vemos al alimento y de qué está formado. Lo ingerimos, pero no vemos, o sea, no estudiamos en este tema todo el proceso que ocurre para que me dé energía. En metabolismo sí lo vamos a hacer. Entonces es importante que tengamos estos conceptos básicos para que el metabolismo sea un poco más comprensible, porque el metabolismo es mucho más, poquito más pesado que biomolécula, ¿ya? Por eso trato de hacerlo lo más resumido posible. En función ya tenemos energética. En su examen le puede decir, menciona una biomolécula con función energética. Entonces podemos poner glucosa. Mencione una biomolécula con función, perdón, un carbohidrato con función de reserva. Tenemos el glucógeno. ¿El glucógeno de qué está formado? Está formado por puras glucosas, ¿no es verdad? El glucógeno, ¿dónde lo encontramos? Se almacena, por eso dice reserva o almacén. Cuando nosotros ingerimos mayor cantidad de carbohidratos, no es que lo desechamos, ¿no? Si es que mis células se llenan ya de carbohidratos de energía, no lo desechamos, se almacenan, se guardan. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando nosotros no hayamos desayunado, cenado o almorzado, entonces mi reserva se va a empezar a degradar y darme energía. ¿De dónde va a empezar a consumirse? Mi reserva del hígado y mi reserva del músculo. ¿Ya? En la parte 3 como función de carbohidrato. Tenemos, otra función de reserva, también tenemos el almidón. Acá me olvidé colocarle. El almidón, que es función de reserva, ¿en quiénes? En los vegetales, ¿ya? En la estructura. En función estructural tenemos la celulosa. La celulosa es el glucógeno, las celulosas son homopolisacáridos, ya lo vamos a ir conociendo más adelantecito, solamente estoy dando las funciones ahorita. La celulosa es un homopolisacárido de las plantas, forma parte de la pared celular de los vegetales. En el examen le va a decir mencione un polisacárido con función, perdón, ¿y dónde se encuentra? Y su función le va a decir, un homopolisacárido y su función, o dónde se encuentra, le van a preguntar en su examen, en forma de cuadritos, no de esta manera quizás. Le ponen un cuadro ahí, la biomolécula, y al otro lado ustedes tienen que poner su función o dónde se encuentra, ¿ya? La celulosa forma parte de la pared celular. El coindritin sulfato, el dermatán sulfato, también son polisacáridos, que son heteropolisacáridos ya en este caso. Coindritin sulfato, que forma parte, bueno, el coindritin sulfato forma parte de la piel y tejido, ¿sí? Perdón, de cartílagos y huesos. Y el dermatán sulfato forma parte de la piel, ¿sí? Ahora, esta pequeña parte corresponde a lo que son algunos de los aspectos de lo que son los carbohidratos. Tenemos que ver ahora la clasificación. La clasificación, ¿cómo puedo quitar esto? Esto de aquí no les estorba. ¿Qué cosa Chicos, es? esto de aquí no le sale nada arriba. Arriba tengo algo de zoom. No, No, ¿no? No, no, sale completo. no. Ah, ya, aquí a mí me sale. Ya. En la clasificación de los carbohidratos, o de los glúcidos, o azúcares, ¿no es verdad? Cualquiera de esos nombres se los puede mencionar. Tenemos que tomar tres puntos importantes, de acuerdo al número de átomos que presente, de acuerdo al grupo funcional que presente y de acuerdo a su complejidad estructural. Vamos a ir explicando cada uno de estos. Se nombra los carbohidratos agregando el sufijo osa. Hemos visto que la mayoría de los carbohidratos, por ejemplo, la glucosa, fructosa, sacarosa, eh, la manosa, la galactosa, terminan en osa, ¿no es verdad? Entonces decimos, se los nombra agregando el sufijo osa. Ahora, de acuerdo al número de átomos de carbono, si tiene 3 átomos de carbono, se los nombra triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5 carbonos, ese carbohidrato se le dice pentosa. Si tiene 6, se le dice hexosas. Por ejemplo, una triosa, ¿quién puede ser? Puede ser el gliceraldehído de las aldosas, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero nombrarlos de acuerdo al número de átomos de carbono? Si es una aldosa, yo tengo que decirle aldo triosa. Si yo referencia a una cetosa, tengo que decir ceto triosa.
con los siguientes igual: aldotetrosa o cetotetrosa, aldopentosa o cetopentosa, aldohexosa. Una aldohexosa conocida que tengamos es la glucosa, la manosa, la galactosa. Una cetohexosa conocida que nosotros tenemos, la más conocida, con la que le van a pedir para esquematizar el trisacárido, es la cetofructosa, ¿ya? Ahora, de acuerdo al grupo funcional, si presenta aldehído, pertenece a la familia de la aldosa. Si presenta grupo cetona, pertenece a la familia de la cetosa. Ahora, acá, en la complejidad estructural, pueden ser monosacárido, disacárido, oligosacárido o polisacárido, ¿sí? Monosacárido, ¿cuándo va a ser? Eh, Cuando tenga un monómero. Esta partecita lo voy a retroceder acá. Puse en esta partecita de arriba vocabulario, ¿ya? ¿Qué entendemos o qué es un monómero o qué es un polímero? Un monómero es la molécula más pequeña de una estructura más grande, ¿sí? Está incompleto acá. De una estructura más grande, ¿sí? Eso es un monómero. Por ejemplo, cuando nosotros construimos una casa, ¿a punta de qué lo hacemos? De ladrillo. Ese es un monómero, ¿ya? Ahora, un polímero. El polímero está formado por monómeros. Por ejemplo, la casa, ¿de qué puede estar formado? De ladrillo, ¿no? Son los monómeros. Es el conjunto de monómeros. Ahora, de aquí, el monosacárido es aquella que está formado por un monómero o por una unidad, donde encontramos una unidad de carbohidrato o de monosacárido. Por ejemplo, la estructura esa que les ha hecho estudiar la doctora Nidia y la doctora Yandira sobre las aldosas y la cetosa, han visto que empieza por gliceraldehído en las aldosas y todas las demás estructuras, cada una de esas estructuras son monómeros, ¿sí? Son derivados del gliceraldehído. En el caso de la acetosa, el principal es el dihidroxiacetona, es el de 3 átomos de carbono. De ahí ya vienen todos sus derivados, ¿sí? En esta parte de aquí de monosacario les puse de las aldosas lo más importante, es decir, lo que tienen que saber su estructura. Para hacer, por ejemplo, trisacáridos, tienen que saberse de memoria la glucosa, la galactosa y la manosa. Entre la más importante de las aldosas, el gliceraldehído, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Tiene 3. La ribosa, por ejemplo, ¿por qué pongo la ribosa? ¿Por qué pongo entre lo más importante la ribosa? Tiene 5 átomos de carbono. La ribosa forma parte de la información genética, ¿no es verdad? ADN, por ejemplo. Ácido desoxirribonucleico, ¿no es verdad? La ribosa forma parte del ADN. La glucosa, la galactosa y la manosa, por ejemplo, tienen funciones también biológicas. Me olvidaba de esa parte. Les puede pedir mencione 2 carbohidratos y con función biológica o con una función clínica de la misma manera. El gliceraldehído en sí es importante. ¿Por qué? Tiene 3 átomos de carbono el gliceraldehído, porque de aquí derivan todos estos que estoy mencionando. La ribosa deriva del gliceraldehído por las adiciones de carbono. Las glucosa, galactosa y manosa, que son de 6 carbonos, derivan del gliceraldehído, ¿ya? Porque se van adicionando carbono. Entonces, la glucosa, por qué es importante, ¿no? De importancia biológica, porque aumenta la glucosa en sangre. La galactosa, ¿por qué es de interés biológico? Porque me va a formar junto con la glucosa la lactosa. ¿Dónde encontramos eso? En la leche. La manosa, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, de lo que es de la acetosa, el dihidroxiacetona también es importante. La dihidroxiacetona, eh, de ahí parten para sus siguientes derivados, entre ellos el más importante, la fructosa, que es de 6 átomos de carbono. La fructosa está en los frutos maduros, el dulce de la fruta, ¿sí? Entonces les pongo ahí lo más importante de las aldosas y las cetosas. En el caso de los disacáridos, se subdividen en 2, homodisacáridos y heterodisacáridos. ¿Qué es un disacario? La unión de 2 monómeros. Un ejemplo, también en el examen pregunta, un ejemplo de homopolisacario. ¿Homopolisacario qué quiere decir? Homopolisacario
es la unión de dos monómeros iguales. Por ejemplo, la maltosa, que está en azúcar de malta, en la cerveza la encontramos, es la unión de glucosa más glucosa. Heteros disacáridos, la sacarosa, por ejemplo, el azúcar de mesa, es la unión de glucosa más fructosa. Tenemos la lactosa también. La lactosa es un heterodisacario porque está formado por glucosa y galactosa. ¿Qué es un heterodisacario? Es un disacario que está formado por dos monómeros diferentes, ¿no? Glucosa es diferente a fructosa, glucosa es diferente a galactosa, a diferencia de los homodisacarios. Los oligosacarios son la unión de 3 a 10 monómeros o monosacarios. El más importante es la dextrina, ¿sí? Que se forma a través de la hidrólisis de almidón. No pregunta mucho esto en cuadros, pero sí les puede preguntar homodisacarios o heterodisacarios en forma de cuadros, ¿no? En los polisacáridos se subdividen. ¿Qué pasó esto? ¿Pueden ver mi pantalla completa, chicos? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo del homosacárido y el heterosica? ¿El otro? Ya. Estaba mencionando en el examen, es que en el examen con las doctoras son a veces un poquito media capciosas las preguntas, por eso les voy a recordar, de principio a fin les voy a decir, siempre lean bien sus preguntas. Si algo no entienden, vuélvanlo a leer, pero si es que no tienen mucho tiempo y la primera pregunta no pueden responderla, sáltense a la siguiente, ¿ya? Y así, y la siguiente ya van a poder responderla, y así van a ir recordando un poco sobre lo que han estudiado. Los disacáridos son la unión de dos monómeros o dos monosacáridos, es lo mismo, ¿sí? Se subdividen en dos tipos, homodisacáridos, homodisacáridos, micrófono, Apaga su micrófono. ya. Homodisacáridos porque están formados por dos monosacáridos iguales, ¿no? Por eso dice homo, iguales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la maltosa, que es el azúcar de Malta, se la encuentra en la cerveza. Les puede preguntar eso. ¿Dónde se encuentra la maltosa? En el azúcar de Malta, en la cerveza. Le tienen que responder. La glucosa más glucosa forman la maltosa. Entonces son monómeros iguales, porque aquí tenemos glucosa que está unida a glucosa también. Ambos me va a formar la maltosa. Por eso lo llamo homodisacario. Ahora, heterodisacario se llaman porque tienen como dice, disacárido, es decir, dos monosacáridos diferentes. La sacarosa, por ejemplo, azúcar de mesa, glucosa más fructosa. ¿Qué función tiene la sacarosa? Endulzar, ¿no es verdad? La lactosa es un heterodisacario. ¿Por qué? Porque está formado por glucosa, que es diferente a la lactosa. La unión de estos dos me forma la lactosa. ¿Dónde la encontramos? En la leche. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí o sí. Sí. Ya. Sí, Los sí. oligosacáridos son la unión de 3 a 10 monómeros o monosacáridos. Entre ellos está la dextrina. La dextrina, no les va a preguntar mucho de esto, pero les aclaro, la dextrina se forma por hidrólisis del almidón. Aquí quiero recalcar para algunos que están, la doctora Nidia y la doctora Yandira, para la doctora Yandira, la clasificación, por si les pide, mencione la clasificación de los carbohidratos, les puede preguntar, ¿no es verdad? Entonces, si son estudiantes de la doctora Yandira, se subdividen en 4. Monosacáridos 1, disacáridos 2, oligosacáridos 3 y polisacáridos 4. Así tal cual como está esto, responden ustedes, ¿sí? Ahora, si le preguntase, si le dice, no, mencione la clasificación, solamente pone monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. No es necesario que respondan todo esto, ¿no? Solo dice mencione. Ah, si dice mencione y explique y dé ejemplo, ahí ya tienen que... Pero difícil, no pregunta eso. Ahora, para los de la doctora Nidia, para aclararle, porque algunos tal vez se deben estar haciendo la pregunta, ¿no? Para la doctora Nidia solo se clasifican en 3, que son los monosacáridos. Los monosacáridos, de igual manera, es un monosacario o un monómero o una unidad solamente, ¿ya? Ahora, dentro de la clasificación de la doctora Nidia no hay el disacario, solamente se salta de monosacárido a oligosacárido, ¿sí?
Aclaro, si llevan con la doctora Yandira, respondan de esta manera. Si llevan con la doctora Nidia, solamente van a responder en su clasificación monosacárido, oligosacárido, que van a ser de 2 a 10 monosacáridos, ¿ya? De 2 a 10. Y polisacáridos, esos tres nada más con la doctora Nidia. ¿Por qué lo divide en caso de la doctora Yandira? Porque mayormente dentro de los oligosacáridos, como dice, de 2 a 3, existe una mayor cantidad en la naturaleza de los disacáridos, ¿sí? Por eso algunos docentes los separan quizás a un ladito los disacáridos más como parte de una clasificación, es decir, en 4, ¿no? ¿Se entiende esa partecita? Ya. O Los sea, polisacáridos, ¿sí? disculpa. Entonces la clasificación está dividida en 4 con la licenciada Yandira. Así es, ¿ya? Con la doctora Nidia es en 3 solamente, monosacario, y de monosacario se va a saltar a oligosacario, pero ya en oligosacario ya no va a poner de 3 a 10, sino va a poner de 2 a 10 directamente. Y por último, polisacario, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los polisacáridos? Aquellos que están formados por mayor a 10 monosacarios o 10 monómeros, es lo mismo, ¿sí? Estas a su vez se subdividen en dos tipos, homopolisacáridos y heteropolisacáridos. De nuevo, ¿quiénes son los homopolisacáridos? Son moléculas grandes ya estas, no solamente son de 10, 15, 20, pueden tener miles de moléculas, de un solo tipo, por eso dice homopolisacárido, ¿sí? Por ejemplo, el almidón. El almidón es una molécula homopolisacárido, perdón dicho, que está formado por puras glucosas, ¿no es verdad? El glucógeno también está formado por pura glucosa. La celulosa también por pura glucosa. La quitina también, ¿ya? En la citina no me acuerdo qué era la quitina, ¿sí? El almidón, principalmente estos de acá, estos tres, están compuestos por glucosa, ¿sí? El almidón se subdivide, acá no lo pude poner, se me pasó. Recuerden, esto le va a preguntar para los que avanzamos la anterior vez, presencial, les dije, el almidón se subdivide en dos componentes, amilosa y amilopectina. Amilosa porque tiene unión alfa 1,4, amilopectina porque tiene unión alfa 1,4, pero también alfa 1,6. La amilosa, como primer componente del almidón, es de forma de ramificaciones. ¿Por qué? Les acabo de decir que tiene enlace alfa 1,4. No se le escucha. Escucha, creo que eso es señal. Sí, eso me salió ahorita. Ya está bien. ¿Desde dónde no me escucharon? Desde la Composición de almidón. Ya, el almidón, sus componentes son amilosa y amilopectina, que eso quede claro, eso les puede preguntar en su examen, sus componentes del almidón, amilosa y amilopectina. La amilosa tiene forma helicoidal, es decir, en forma de hélices, ya como resorte. La amilopectina tiene forma de ramificaciones, como las ramas de un árbol, por ejemplo, de esa manera. El glucógeno, algunos se preguntarán, pero ¿por qué si la glucosa es la unidad del almidón, pero también del glucógeno? Se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es diferente? Por los tipos de enlaces que presenta. El almidón presenta un tipo de enlace, el glucógeno presenta otro tipo de enlace. Por eso es que están nombrados de diferentes maneras, a pesar que están formados por glucosa igual, ¿sí? Lo mismo pasa con la celulosa. En el examen, ¿qué les puede preguntar? Dos homopolisacáridos y su función, por ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que colocar el homopolisacárido, por eso digo, lean bien, homopolisacárido es el almidón, su función, reserva energética. ¿En quiénes? En plantas, lo acabo de mencionar anteriormente. El glucógeno es un homopolisacárido, reserva energética. ¿De quiénes? De los animales, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra? En hígado y músculo, ¿sí? La celulosa también es un homopolisacárido.
¿ya? ¿Dónde la encontramos? ¿O cuál es su función? De la celulosa forma parte de la pared celular de la planta, ¿sí? Ahora, la quitina, ¿dónde la encontramos? En por ejemplo, esos insectos que tienen sus caparazoncitos, ¿no es verdad? Esas son las quitinas, ¿sí? Normalmente suele preguntar, mencione dos homopolisacáridos y función, y ya lo menciono. Ah, pero si dice mencione dos heteropolisacáridos, es diferente, ¿ya? Heteropolisacárido quiere decir que está conformado por diferentes carbohidratos, ¿ya? Por ejemplo, el ácido hialurónico, ¿cuál es su función? La función del ácido hialurónico sirve como lubricante. ¿Para quiénes? Para los huesos, ¿sí? Ahora, el coindritin sulfato es un heteropolisacárido. ¿Para qué sirve? Forma parte importante en los huesos y cartílagos. Les va a poner un cuadro, les recuerda no, heteropolisacárido y mencionan un heteropolisacárido. A un ladito ponen la función. Coindritin sulfato, como les acabo de decir, huesos y cartílagos. El dermatán sulfato forma parte de la piel, ¿sí? Los peptidoglicanos forman parte de la pared celular de las bacterias, ¿sí? Los peptidoglicanos forman parte de la pared celular de las bacterias. Miren, de esta partecita de acá les puede sacar dos o tres tipos de preguntas. ¿Qué es un polisacárido? Unión de más de 10 monómeros o 10 monosacáridos, ¿ya? Otra pregunta. Mencione dos homopolisacáridos y función y mencionan dos homopolisacáridos y su función. No les está diciendo esquematicen, no les va a pedir esto esquematizar. Otra pregunta. Mencione dos heteropolisacáridos y función y ácido hialurónico, coindritin sulfato, dermatán sulfato, el que ustedes más recuerden. O también les puede pedir mencione dos polisacáridos y función. Cuando les diga mencione dos polisacáridos, no está especificando si quiere que le mencionen homo o si quiere que le mencionen heteropolisacáridos, ¿sí? Pueden mencionar cualquiera. Ah, pero si les dice mencione homopolisacárido, tienen que mencionar homopolisacárido, ¿ya? En el examen entra normalmente en un cuadrito de esto de aquí, de mencione, o también puede entrar de mencione disacárido, ¿sí? O homodisacárido o también heterodisacárido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí para que saltemos a otra partecita? ¿Qué función Sobre la cumple el almidón? El almidón tiene una función de reserva energética en los vegetales, ¿sí? Los Ahora, polis- Una pregunta. Los polisacáridos, está el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, ¿no? En los claro, todo esto, homopolisacáridos. exactamente, todo esto forma parte de los polisacáridos. Solo yo mencionaba, o sea, por eso dije, ahí estaba otro color, polisacárido, mayor de 10 monosacáridos. Dentro de los polisacáridos pueden haber homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Por ejemplo, homo va a ser cuando estén formados eh, por una misma cosa, ¿ya? Un mismo monosacárido. Por ejemplo, el almidón, ¿cuál es su unidad básica? La glucosa. Está formada por miles de glucosas, miles de glucosas. El glucógeno también por glucosa, pero si ambas están igual por glucosa, ¿por qué se llaman diferentes? Por los tipos de enlaces que presentan, ¿ya? Eso no le va a preguntar, pero más que todo almidón y su función. Glucógeno y su función, ¿dónde se encuentra? Nada más, ¿ya? Glucógeno, reserva energética. ¿En quiénes? En los animales. Lo encontramos en hígado y músculo. Nada más. Saltamos. Ahora, dentro de las propiedades físicas, esto es importante y atiendan bien sobre esto. Las propiedades, si gustan también después al finalizar la clase, resolvemos modelo de examen. Es que las preguntas no son exactas, o sea, no le va a decir mencione una propiedad física y ya. O sea, son medias capciosas, preguntas abiertas y ahí nos perdemos a veces. Vamos a tratar de responder algún tipo de pregunta, ¿ya? La solubilidad. En propiedades físicas,
vamos a abarcar algunos puntos importantes. Dentro de las propiedades físicas está el punto de la solubilidad, también está el punto de fusión, también está el punto de ebullición, también está la isomería. Miren, hasta aquí ya tenemos 1, 2, 3 puntos de fusión, 4 puntos de ebullición, 5, 3 puntos de ebullición y 4 isomería. ¿No ves? Entonces tenemos 3 ejemplos de propiedades físicas, por decir. Ejemplo o de propiedad física, solubilidad. Los hidratos de carbono son solubles en su mayoría en agua, ¿sí? ¿Por qué digo los hidratos de carbono son solubles en su mayoría en agua? Porque, por ejemplo, los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos, estos son solubles en agua. En cambio, los polisacáridos no son solubles en agua. Otra característica de estos 3, monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, son solubles en agua, son dulces. Dentro de los disacáridos, por ejemplo, tenemos el azúcar de mesa, las frutas, etcétera, tienen sabor dulce. Otra característica, tienen forma de cristales. Y los polisacáridos, todo lo contrario. ¿Qué quiero decir todo lo contrario? Van a ser insolubles en agua. Los polisacáridos no van a ser dulces, son insípidos. Es decir, no tienen sabor. ¿Alguna vez, por ejemplo, han probado la harina así, como tal? No tiene sabor, ¿verdad? A eso se le dice insípido. Ahora, ¿los polisacáridos tienen cristales? Los polisacáridos no tienen forma de cristales. Se le dice también son amorfos. No tienen una forma definida, ¿ya? Por eso directamente les puse es todo lo contrario de acá arriba. Ahora, hay un aspecto que le proporciona esa propiedad de solubilidad de los carbohidratos en el agua. Bueno, en la mayoría son solubles, como acabo de decir. Pero, ¿por qué decimos que los carbohidratos son solubles en agua? Porque presentan abundantes cantidades de grupo OH en su estructura. Y vemos aquí, por ejemplo, tenemos la glucosa. Aquí tiene un OH, otro OH, otro OH, otro OH, otro OH, que son grupos oxidrilos o hidroxilos. Estas abundantes cantidades de grupos OH le proporcionan esa propiedad de solubilidad en agua, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el OH puede formar puente de hidrógeno con el agua y se solubilizan, ¿sí? Es decir, se mezclan, son solubles. Por eso es que la mayoría de los carbohidratos le da esa propiedad de solubilidad en el agua, ¿sí? Por el que tienen abundante cantidad de OH. Si les pide, explique la solubilidad de los hidratos de carbono, ¿por qué son solubles? Así le dice, explique la solubilidad, no van a decir es soluble en agua nada más, ¿no? Ella quiere que le explique por qué usted está diciendo que son solubles. Porque tiene abundante cantidad de grupo OH, nada más, ¿ya? Disculpe, en el laboratorio también aprendimos que a mayor peso molecular, menor solubilidad. ¿Es válido también decir eso? Sí, por eso, a mayor peso molecular o a mayor cantidad de átomos de carbono que estén formando la estructura, pierde su solubilidad. Por ejemplo, el polisacario son altísimos átomos de carbono, ¿no es verdad? Sí. Son miles. Entonces le hace perder, este polisacario le hace perder esa propiedad de solubilidad porque es muy grande la molécula, tiene bastante cantidad de carbono. Si aumentan las cantidades de carbono, disminuye la solubilidad, ¿sí? Por eso solamente puse monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, que estos son solubles en agua. Los disacáridos, por ejemplo, estos son de una unidad, ¿no es verdad? Los disacáridos son de 2 unidades, oligosacáridos son de 3 a 10, son pequeños nada más. En cambio, cuando hablamos de polisacáridos, son más de 10, o sea, y generalmente son miles de glucosas unidas entre sí. Y como le decía la compañera, a mayor cantidad de átomos de carbono que presenta su estructura, disminuye la solubilidad, ¿ya? También. Ahora, en el punto, ¿le puede aclarar? Disculpe. Sí, gracias. Principalmente estos aspectos, ¿sí? Es importante también lo que dijo la compañera. Un punto importante porque tiene abundantes de grupos OH. ¿Y qué tiene que ver que tenga abundantes grupos OH? Porque este OH me indica que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Qué quiere decir que forme puentes de hidrógeno? Se van a enlazar, se van a solubilizar. Listo.
Ahora, otra característica, que tenga a mayor cantidad de carbono, va a disminuir su solubilidad, ¿sí? ¿Quién tiene hartos carbonos acá? Tienen los polisacáridos, porque son miles de glucosas. Si una tiene 6 carbonos, imagínense miles de glucosas, van a tener más de 6.000 carbonos, ¿sí? Entonces, todo lo contrario a los polisacáridos. En el punto de fusión y ebullición son relativamente bajos. No le va a preguntar mucho que explique conceptos. Algunos me han dicho que sí pidió la anterior vez, ¿no? Pero que completen este concepto ya responden, ¿sí? De aquí para adelante sí les va a pedir que expliquen mucho. Isomería, ¿sí? Para aclararles, en el examen les puede preguntar, mencione al menos 3 propiedades físicas de los carbohidratos. Si les dice mencione, usted solamente coloca, si dice 3, tengo 1 acá. Solubilidad, una propiedad. 2, punto de fusión. 3, punto de ebullición, es una propiedad física. 4, isomería. Nada más, no tiene que colocar concepto y todo lo que yo he explicado aquí. Si les dice mencione. Pero si dice mencione y explique al menos 2 propiedades físicas de los carbohidratos, bueno, colocan 1, solubilidad. ¿Por qué son solubles? Porque tienen abundante grupo OH. ¿Sí? A mayor cantidad de carbono, disminuye la solubilidad, por ejemplo. Tienen que explicarlo así de esa manera. Si dice punto de fusión, tienen que explicarlo también. Ahora, si en esa pregunta que dice menciona y explique, ustedes no explican, no se la van a hacer valer. Por eso digo yo, lean bien. A algunos le puede preguntar, mencione nada más. A otros le va a preguntar, mencione y explique. ¿Ya? Siempre varían y hacen dos modelos de examen de la doctora Nidia y de la doctora Yandira. A un grupo le pregunta una cosa y al otro le pregunta otra cosa. ¿Sí? Pero no se salta, no se olvidan de algún punto. En isomería, la isomería, ¿qué quiere decir? Un concepto básico. ¿Qué es la isomería? Es cuando la molécula tiene diferente estructura, pero misma fórmula molecular. ¿Qué es fórmula molecular? Fórmula molecular no es más que el conteo de la cantidad de átomos que presenta una molécula. ¿Sí? Eso lo hemos visto en química general. Si les dice mencione y explique qué es una isomería, y de ejemplo, digamos, entonces menciona isomería, molécula de diferente forma o estructura, es lo mismo, pero misma fórmula molecular. Por ejemplo, acá tenemos una molécula, una estructura, es lineal. En cambio, la de aquí se ve diferente, ¿no es verdad? Ahora, si nosotros sacamos su fórmula molecular, principalmente por qué átomos o qué elementos está formando esta molécula, por carbono e hidrógeno. Entonces coloco carbono, hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Coloco 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. Aquí son 5, aquí son 7, aquí son 9 y aquí son 12. 12. Nos vamos a la otra molécula, ¿no? Se ve diferente, pero tienen que tener la misma fórmula molecular. Tienes 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carbonos, entonces, fórmula molecular. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3, tiene aquí 6, 9 y 12. Y 12. Comparamos la fórmula molecular de estas moléculas o estas estructuras que se ven diferentes. La fórmula molecular es exactamente la misma que la otra estructura, a pesar de que sea diferente estructuralmente o su forma. Entonces, eso es isomería. Un ejemplo explicado, molécula de diferente estructura o forma, pero misma fórmula molecular. ¿Sí? ¿Se entiende ahí o tiene alguna pregunta? Sí, en la ¿Se parte entiende? de ebullición, ¿por qué es relativamente bajo? Porque en su mayoría de los carbohidratos, bueno, muchos carbohidratos tienen pequeñas cantidades de carbono, pero cuando hablamos de polisacáridos, bueno, ahí va a aumentar obviamente. Cuando aumentan las cantidades de carbono, va a aumentar el punto de fusión y ebullición, ¿sí? Por eso es relativamente bajo, pero más entra de isomería, más le va a preguntar de enantiómero, de estereoisómeros, epímeros, por ejemplo, eso le va a preguntar. ¿Está bien? Ya, gracias. ¿Ya? De enantiómeros, por ejemplo, o enantiomería, es lo mismo, ¿sí? Enantiómero o enantiomería es lo mismo.
¿Qué tiene un enantiómero? Presenta un carbono quiral y presenta sistema D y L, ¿ya? ¿Qué quiero decir cuando digo presentan un carbono quiral? Solo lo abrevié acá, ¿ya? Carbono quiral o centro quiral también se le dice. ¿Qué es un carbono quiral? Es aquel que tiene sus 4 lados diferentes. Por ejemplo, lo hago de esta manera la estructura. Quizás algunos están acostumbrados a ponerle carbono, enlace y carbono. Este centro que vemos aquí hace referencia a un carbono. Tenemos aquí una molécula, una aldotriosa, por ejemplo, ¿no? Que es conocida ahí en la familia de las aldosas como gliceraldehído, ¿sí? Que está formado por 3 carbonos. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. El carbono del centro tiene que tener sus 4 lados diferentes. Es decir, aquí por ejemplo tenemos grupo aldehído, tenemos un oxidrilo, tenemos un carbono unido a oxidrilo, estructuralmente se ven diferentes, y aquí de este lado tenemos el hidrógeno. Eso es un carbono quiral, ¿sí? Ahora, si yo también a este lado tengo OH, aquí también le pongo OH, ahí ya no es un carbono quiral porque se está repitiendo. ¿Qué requisitos tiene que tener un carbono quiral? Tiene que tener sus 4 lados diferentes. Aquí tiene sus 4 lados diferentes, ¿sí? Presenta el sistema D y L, dice. Cuando yo les hablo de, por ejemplo, el mismo ejemplo de gliceraldehído, si quieren dar ejemplos así con estructuras, háganla con estructuras pequeñas. No es necesario que ustedes hagan con glucosa. Lo ven haciendo con glucosa, con galactosa, con manosa. No se compliquen. Hagan una estructura o un ejemplo sencillo. El gliceraldehído, por ejemplo. Esta es una estructura, no le puse el nombre. Gliceraldehído, que en su espejo se va a ver diferente, ¿no? Un poco volcado. Cuando nosotros nos miramos al espejo, levantamos la mano derecha, pero en el espejo nos refleja que estamos levantando la mano izquierda, ¿no es verdad? Algo así ocurre con el sistema D y L. Cuando el oxidrilo del penúltimo carbono, este es el penúltimo, porque este es el primero, el segundo y el tercero que es el último. El oxidrilo, el que está encerrado, del penúltimo carbono, si está a la derecha, va a ser D. En el otro, si el oxidrilo del penúltimo carbono está a la izquierda, va a ser L. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar gliceraldehído acá? Voy a decir D, ¿por qué? Porque el oxidrilo del penúltimo carbono está a la derecha. Y complemento, D gliceraldehído. Aquí que está a la izquierda, coloco L gliceraldehído. Nada más, ¿ya? Le pide en el examen, explique qué es un enantiómero, explique sobre enantiomería, y ustedes tienen que responder de esta manera. Tiene un centro quiral o un carbono quiral, presenta el sistema D y L, le ponen el ejemplo y listo, ¿sí? ¿Qué es un estereisómero? En sí, los estereisómeros son isómeros espaciales. Dentro de ellos abarcan los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros son los que nosotros vamos a ver y nos piden que expliquemos aquí en... ¿Se escucha, chicos? Sí, Sí, ok. Ay, que se escuchaba como que algo suena. Pensé que era mi internet. Ya. Dentro de los estereoisómeros, bueno, es lo mismo que decir son isómeros espaciales, ¿sí? Los estereoisómeros son isómeros espaciales. Dentro de ellos están los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros lo vemos en biomoléculas. Van a pedir que expliquemos, ya lo acabamos de explicar. Diastereoisómero, esto lo vemos nosotros en química orgánica, hacemos estructuras, todo lo demás, pero en el examen no les va a pedir, pero solo para aclarar lo menciono, ¿sí? Epímero, esto también pregunta bastante. Epímero o epimería, ¿ya? ¿Qué es un epímero? Son moléculas que difieren en la posición de un grupo OH. ¿Qué quiere decir? Que van a variar la posición de un OH en la estructura. ¿Cómo? Con respecto a otra. Por ejemplo, cuando digo con respecto a otra, la glucosa es epímero de la manosa, digo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa, aquí tenemos el carbono 1, que es el grupo funcional principal, tenemos el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿ya? El oxidrilo del carbono 2 de la glucosa está a la derecha, pero en la manosa
está en el carbono 2, está a la izquierda, está en diferente posición. Y si nos damos cuenta, miren, del carbono 3 de la glucosa, el oxidrilo está a la izquierda. Del carbono 3 de la manosa está a la izquierda. Todo prácticamente lo demás es igual, solamente se diferencian en estas de esos oxidrilos. Por eso dicen epímero de la glucosa es la manosa. Ahora, también se puede hacer ejemplo como epímero de la glucosa, la galactosa. ¿Qué es cómo lo diferenciamos en la galactosa? La galactosa, contamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En la posición 4, el oxidrilo está a la izquierda de la galactosa comparando con la glucosa. Aquí no tiene nada que ver ya la manosa. Son epímero de la glucosa, la galactosa. Del carbono 4 está a la izquierda. Ahora de la glucosa vamos al carbono 4. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 está a la derecha. ¿Ya? Entonces solamente se diferencia en esa posición con respecto de la glucosa con la galactosa. Por eso es que dicen, son epímeros de la glucosa, la manosa y la galactosa. Y de ejemplo le voy a decir, esquematizan estas estructuras. Tienen que saberse sí o sí, esquematizar de memoria para su examen lo que es la glucosa, la manosa, la galactosa y también la fructosa, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Se entiende ahí, chicos? Sí. Sí, Ya. Vamos a la siguiente, más rápido. La anomería, también importante. Explique anomería. ¿Qué es anómero? ¿Sí? La anomería no es más que la ciclación de la molécula. ¿Por qué ciclación? Porque aquí, miren, nosotros la vemos de forma lineal, ¿sí? En anomería, ¿qué pasa? Se cicla la molécula. De forma lineal, adopta estas estructuras llamadas pirano y furano. En las estructuras de pirano han visto un redondito, ¿no es verdad? De esa forma, eso es llamado enlace hemiacetal. ¿Tenemos que ponerle el redondito? Sí, tenemos que ponerle el redondito en las estructuras. ¿Por qué? Porque representa al enlace hemiacetal formado, en el caso del pirano. Ahora, en los furanos, ya, en el caso de los furanos, el redondito representa a un enlace hemiacetal. Es decir, por ejemplo, la glucosa se va a enrollar, se van a abrazar de un extremo con algún extremo de aquí y van a formar un anillo, ¿sí? Ese enlace que van a formar, en el caso del pirano, va a ser enlace hemiacetal. En los furanos va a ser enlace hemiacetal. Ya está explicado la ciclación de la molécula. Puede ser pirano, pirano o furano. En el 2 presenta fenómeno de multirrotación. ¿Qué es el fenómeno de multirrotación? El fenómeno de multirrotación es cuando adoptan formas alfa o beta. Alfa va a ser cuando el oxidrilo esté hacia abajo. ¿De quién? Del carbono 1, hablando de las aldehexosas. Pero si hablamos de las cetohexosas, nos referimos al oxidrilo del carbono número 2. ¿Por qué aquí cambian? Me van a decir algunos. En las aldehexosas, el grupo funcional principal, ¿en dónde está? En el carbono 1, el aldehído, ¿no es verdad? En la cetohexosa, el grupo funcional principal, el que domina la cadena, está en el carbono 2. Por eso, ¿ya? Esta va a ser cuando el oxidrilo del carbono 1 en las aldosas y del carbono 2 en la cetohexosa, el oxidrilo va a estar arriba. Ahí es beta. Me indica que lo acomodemos hacia arriba. Sistema D y L. El sistema D y L hacen referencia al último carbono, es decir, normalmente esquematizamos, como le digo, moléculas de 6 carbonos, por eso puse carbono 6. Es decir, el CH2OH, ¿a qué me refiero? Al último carbono, al carbono 6. Me está indicando que cuando me pidan D, eso va a ir hacia arriba del anillo, aquí hasta arriba, ¿ya? Pero si me dice L, eso tiene que venir aquí abajo, ¿sí? ¿Se entiende ahí para esquematizar? Ausi, una pregunta. Dígame. ¿Qué es hemiacetal y hemicetal? Ya. El enlace cuando el carbohidrato adopta una estructura pirano, ¿sí? Se forma un enlace. ¿Por qué?
Porque como les decía, la glucosa, por ejemplo, se va a enrollar, de pasar de esta estructura lineal, se va a formar un círculo, pongámosle, ¿no? ¿Sí? Ese círculo es el anillo este que vemos, el pirano. Para formar el círculo va a tener que sujetarse un extremo, ¿no es verdad? Ese es el enlace hemiacetal. Ahora, cuando va a adoptar la forma furano, igual de un extremo con otro se van a amarrar. Ese es el enlace hemiacetal en el caso de la furano. Perdón, hemiacetal. Lo diferencia solamente en pirano hemiacetal y en furano hemicetal. Nada más. ¿Ya? Si les pide explique la numeralia, ya tienen 2 puntos. Ciclación de la molécula presenta fenómeno de mutua rotación y pueden poner ciclación, puede ser pirano o furano. También en la parte teórica le puede decir, los piranos presentan enlace hemiacetal o inciso B, hemicetal y encierran. Tantas maneras que hay de preguntarles, ¿no? Y aquí en esta parte les puse más estable. ¿Qué quiere decir más estable? Normalmente en la naturaleza van a pillar aldohexosas, ¿sí? Ya. Más estables, normalmente en la naturaleza van a pillar aldohexosas en formas de pirano y cetohexosas en forma de furano, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir nuevamente más estable? Que no se va a degradar rápidamente. Inestable, ¿qué quiere decir? Que se va a degradar rápidamente, ¿sí? A eso me refiero. Propiedades químicas, ya está lo último, chicos. Y después nos pasamos a lo que es los lípidos, ¿sí? Propiedades químicas. Para aclarar acá, repasando. Propiedades físicas, tenemos solubilidad, punto de fusión, ebullición, isomería. Si se mencionan nada más esa palabra. Si se menciona y explican, recién explican, ¿ya? Lean bien sus preguntas siempre. Si dice epímero, explique qué es un epímero y de ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, dicen, ¿no? Difieren en la posición de un círculo. Ejemplo, glucosa. La glucosa y la lactosa son epímeros de la glucosa y esquematizan estos 3, ¿sí? Y les muestran la diferencia nada más. Anomerías, lo mismo, le explican de esta manera. En propiedades químicas, solamente les voy a mencionar 4 propiedades químicas de los carbohidratos. Entre ellas están las reacciones de oxidación, reducción, esterificación y aminación. Vamos a ver estas 2 primeras de acá. Las reacciones de oxidación pueden ser de 3 tipos. Ácidos aldónicos, ácidos aldáricos y ácidos urónicos, ¿ya? Pero, ¿qué es una reacción de oxidación? Es cuando el grupo aldehído del carbohidrato, en el caso de las aldosas, va a oxidarse a ácido carboxílico. Bueno, en el caso de las cetosas, por ejemplo, un alcohol se va a oxidar a ácido carboxílico, ¿sí? Ácido aldónico va a ser cuando el carbono 1 de la molécula va a pasar a formar ácido carboxílico. ¿Cómo así? De aquí tenemos el carbono 1 de la glucosa, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y este es el carbono 6, ¿ya? Aldónico va a ser cuando el carbono 1 se haga ácido carboxílico. Ejemplo, la glucosa. Vemos que este aldehído va a pasar a formarse un ácido carboxílico. Ese es un ácido aldónico, ¿ya? Obviamente va a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar glucosa, sino se va a llamar ácido glucónico, ¿sí? Ácidos aldáricos. Ácidos aldáricos va a ser cuando el carbono 1 y el carbono 6 van a formar grupos ácido carboxílicos. Por ejemplo, de la glucosa en ácido aldáricos, carbono 1 y el carbono 6 se van a convertir en ácido carboxílico. Va a cambiar el nombre también. En los ácidos aldáricos se va a llamar ácido glucárico. El ejemplo 3 de ácido urónico va a ser solamente que va a afectar al carbono número 6. Va a pasar a hacerse ácido carboxílico. Vemos que el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del hidrato, de la glucosa, perdón, se va a hacer ácido carboxílico y se va a llamar ácido glucurónico. No se ve bien, ¿no? Es glucurónico. Esta acá es una R. Sí, disculpen, entonces los ácidos aldónicos afecta al carbono 1, ¿cómo? No le entendí eso. ¿Podría volver a explicar?
El ácido aldónico afecta solo al carbono 1. ¿De qué manera lo va a convertir en un ratito en internet? Dice. Ya. Los ácidos aldónicos, ¿qué dicen? Que el carbono 1 lo va a convertir en ácido carboxílico. Por ejemplo, ejemplo de ácidos aldónicos. Aquí el carbono 1, que es el aldehído, va a pasar a formarse el ácido carboxílico. Ese es ácido aldónico. Ácidos aldáricos va a ser cuando el carbono 1 y 6 se van a hacer ácido carboxílico. Por ejemplo, el carbono 1 y el carbono 6 se hicieron ácido carboxílico. Ácidos urónicos, cuando el carbono 6 solamente se va a hacer ácido carboxílico. Donde explican con estructura, ponen la cosa, se va a utilizar ácido glucónico. El que ustedes recuerden, si quieren ponerlo en ácido glucónico, donde afecta solo al carbono 1, en caso de los ácidos aldónicos, si afecta al carbono 1, colocan ese, más sencillo. Si quieren ponerlo que coloca o cambian se forman dos grupos ácido carboxílico, colocan ese, o también este de acá. Solamente uno de estos ejemplos, ¿ya? Si en el examen pregunta, explique una reacción de oxidación de hidratos de carbono. Entonces, el ejemplo, glucosa, que va a pasar a este ácido, nada más. ¿Sí? Solamente estos dos explican. Suficiente. En la reacción de oxidación también pregunta, explique una reacción de reducción. ¿Qué es una reacción de reducción? Cuando el aldehído va a pasar a formarse polialcohol nada más. En su estructura solamente van a haber grupos alcohólicos, ¿sí? O hidroxilo. Aquí se va a llamar, en la reacción se va a llamar glucosa, y al otro lado ya reducido, el carbono 1 solamente va a afectar en que se va a formar en carbono, hidrógeno 2 y OH, un alcohol, ¿no es verdad? Por eso dice, se forma de aldehído a un polialcohol. ¿Qué es un polialcohol? Varios grupos alcohólicos. Entonces, pasa de CHO a CH2OH, un polialcohol, que se va a llamar sorbitol. Siempre pregunta esta, o bien de reacción de oxidación, a un grupo le va a preguntar y al otro grupo le va a preguntar reacción de reducción. Explique, entonces le ponen la explicación en forma de estructura nada más. ¿Se entiende ahí? La de reducción vendría a ser porque se convierte en alcohol, dijo usted. Sí, un polialcohol. Se convierte en un polialcohol. Sí. Miren, aquí en esta parte me olvidé poner los OH, hidrógeno, todo, lo complementan nomás esto, ¿ya? En la reducción afecta al carbono 1, el aldehído se convierte en un alcohol más, ¿no? Y al convertirse en un alcohol más, si hay varios, se le dice polialcohol, varios alcoholes, ¿sí? Pasa de aldehído a un polialcohol, esa es reducción. Si le dice, explica una reacción de reducción, esquematizan la glucosa y lo esquematizan ya reducido, aquí convertido en un alcohol más, nada más. Por eso le digo, o bien pregunta, explique o esquematice una reacción de oxidación o esquematice una reacción de reducción. ¿Sí? Aquí la glucosa pasa al sorbitol. La siguiente, estas dos son las últimas, después entramos a lípidos, ¿ya? La reacción de esterificación, o también llamada la fosforilación, ¿qué quiere decir? Donde se van a acoplar grupos fosfato, ¿a quién? Al carbohidrato. Por ejemplo, la glucosa, que esquematizada de esta manera, ya van a ir practicando de forma lineal a forma cíclica, cómo hacerlo. Por ejemplo, esta es la glucosa esquematizada de forma cíclica, ¿no? El pirano. Alfa, cuando el oxidrilo del carbono 1 viene abajo, el oxidrilo del carbono 1 viene abajo. D, cuando el carbono 6 va hacia arriba y viene arriba acá. ¿Ven? Entonces, todo lo demás se complementa en las posiciones que corresponden. Luego, pasa a un estado de esterificación cuando, miren esta parte de acá, el oxidrilo del carbono 1 va a perder su hidrógeno. ¿Por qué? Porque ahí se va a acoplar el grupo fosfato, como dice acá. El OH de alguna de las posiciones, porque puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cualquiera de las posiciones, ¿ya? El OH pasa a formar más oxígeno. ¿Por qué? Porque se le va a acoplar el grupo fosfato, tal como está.
fosfato unido a un enlace simple al OH, fosfato unido de doble enlace al oxígeno, fosfato unido a enlace simple a otro OH. ¿Ya? Para que me preguntarán, ¿acaso el fósforo no solo forma cuatro enlaces? No forma 4 enlaces, puede formar 5 enlaces, es pentavalente, ¿sí? Entonces, por eso. Y vemos acá como ejemplo, de este OH pierde el hidrógeno, aquí solamente está el oxígeno, pero se acopla el OH como tal, como vemos, ¿sí? Y se va a llamar al alfa de glucosa. ¿En qué posición está el fosfato? Si era el oxidilo 1, ¿no es verdad? Entonces va a ser 1 fosfato. Si yo quiero ponerle fosfato al 1, al 2 le quiero poner fosfato, entonces le pongo alfa de glucosa 1 del 1 y coma 2 del 2 bifosfato, porque está en el 1 y en el 2 el bifosfato. De igual manera, le hacemos perder el hidrógeno y acoplamos el fosfato nada más, ¿sí? Como está en este ejemplo. Las reacciones de aminación. La reacción de esterificación puede ocurrir en cualquiera de estos átomos, ¿ya? De carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera que ustedes quieran. En cambio, la reacción de aminación solo se puede aminar el carbono 2. ¿Qué quiere decir? El oxidilo se pierde y va a ser reemplazado por un grupo amina. De manera, tenemos aquí la glucosa, alfa de glucosa, alfa porque el oxidilo está abajo, el carbono 1, D porque el carbono 6 está arriba, ¿ya? ¿Qué dice? Que el carbono 2, solo el carbono 2, ¿cuál es el carbono 2? Este es el carbono 1, este es el carbono 2. Se va a perder este OH y va a ser reemplazado por una amina. Ahora, ¿qué se va a llamar? Ya no se va a llamar alfa de glucosa, la verdad, se va a llamar alfa de glucosamina, es el grupo amina, ¿ya? Igual, de la misma manera, explica una reacción de esterificación y ponen la glucosa esterificado con grupo fosfato. Reacción de aminación, la glucosa, ¿ya? Que va a hacer perder los oxidilo 1, 1, 2 y va a reemplazar el grupo amina. Nada más. Les dice eso. Esquematiza una reacción de oxidación, de reducción, de esterificación o de aminación. Cualquiera de esas le puede preguntar de la misma manera que le estoy explicando. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Podríamos hacer un ejercicio de esquematizar. Si se puede. Ahorita, ¿qué hora es? ¿Qué más dicho de metabolismo? Tengo que preparar material ahorita. ¿Estaremos ahorita? Quiero terminar lo que es este carbohidratos hasta las 6. De ahí, como su examen es mañana, pasado mañana podríamos hacer si no. Pero las esquematizaciones, chicos, una nada más le va a entrar, un trisacárido. De ahí no les va a entrar nada. ¿Y cuántas preguntas son? Son 10 preguntas. 10. Y la esquematización vale 10, no es que va a valer 30. 10 lo mismo vale, ¿sí? Entonces, no se maten tanto estudiando. A lo último, traten de estudiar lo que es la esquematización. Claro, no les estoy diciendo pierdanla, ¿no? Pero aprendan principalmente teoría. La teoría. Esto si quieren lo repasamos mañana porque toma su tiempo en esquematizar, ¿sí? Varios ejemplos y se nos va a hacer las 7. ¿Sí? Mañana podría ser. Por favor. Ya, aquí les estoy dejando también ya el resumen de todo lo que yo me basé en explicarles, de los carbohidratos, lo más importante. Aquí está todo resumido de todo el avance, tanto de la doctora Yandira como la doctora Yandira. Sí, los hidratos de carbono, los 3 puntos importantes, los aspectos importantes que compete la función, definición y su clasificación. La propiedad física está la solubilidad, punto de fusión, ebullición, enantiómeros, isomería, etc. ¿Ya? Y las propiedades químicas, que son las 4 propiedades químicas que les acabo de explicar. Les voy a mandar con la diapositiva. Ahí está el ejemplo de cuando estaban conociendo la biomolécula. Sí.